Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro segundo culto en línea. Esperamos que puedas estar en la comodidad de tu hogar, que hayas preparado tu Biblia, que tú y tu familia ya estén reunidos. Espero que hayan desayunado, ¿verdad? Que hayan tenido un desayuno rico. Queremos compartir este ratito contigo, queremos adorar juntos al Señor. Queremos dar gracias por tantas y tantas bendiciones recibidas y elevar un ratito también nuestras oraciones por nuestros hermanos. Recordar también a los que cumplieron años esta semana. Queremos felicitar a Keren, que cumplió años, que Dios siga bendiciendo su vida, que siga fortaleciendo su matrimonio, que cumpla Dios en ella todos sus sueños. Desde aquí la felicitamos y le mandamos un abrazo muy fuerte. También queremos saludar a nuestros hermanos que se conectan. Recuerda que hay que participar, necesitamos hacernos visibles, ya que como no estamos haciendo reunión presencial, pues es bonito saber como hermanos, está este hermano, está el otro hermano, y pues salúdanos, deja tus peticiones o cualquier palabra que tú quieras dar para los demás, también va a ser bien recibida. Entonces te recordamos que estamos a través de Facebook y que al terminar nuestra transmisión, pues por alguna razón no pudiste verla o alguien quieres compartirla, también lo tenemos por el YouTube de la iglesia. Vamos a iniciar, vamos a dar gracias a Dios por este día, vamos a orar. Te damos gracias, Papá bueno, por tus misericordias, por tus bondades, por tus palabras que no terminan, Señor, que nos alientan, que cada día son, Señor, las que nos sostienen, las que nos llevan más allá, Señor, las que nos impulsan. Te damos gracias, Señor, por esta familia tan hermosa que has puesto, Señor, que en tiempos de dificultad, Señor, nos llama, nos da mensajes, Señor, nos da palabra. Gracias, Señor, porque nos has mantenido alertas, Señor, los unos de los otros y porque estamos, Señor, bajo tu protección, Señor, y en tu mano. Queremos en esta mañana, Señor, poner esta reunión delante de ti, que todo lo que aquí hagamos, Señor, honre tu presencia, que podamos conectar, Señor, primeramente contigo y a través, Señor, de esa conexión que tenemos contigo, tu Santo Espíritu, Señor, pueda traer palabra, pueda traer entendimiento, pueda traer propósito, Señor. Ponemos así delante de ti nuestro corazón, Señor, examínalo, y si en nosotros se encuentra, Señor, algo que no es correcto o no es afín a ti, Señor, trata con nosotros, Señor, háblalo en nuestro oído y convéncenos, Señor, para que podamos enderezar nuestras sendas. Pedimos, Señor, también por nuestras familias de la iglesia que están en dificultad económica, Señor, que seas tú su proveedor. Pedimos también, Señor, por nuestras familias que están en necesidad, Señor, de consuelo, de fortaleza, Señor. Que seas tú quien te manifiesta, Señor, en ellos, que los hace sentir siempre tu presencia, Señor, y que ellos no se sientan solos. Que les dé, Señor, buena palabra para que puedan tomar buenas decisiones, Señor. También ponemos delante de ti nuestros hermanos, Señor, que están en enfermedad y que claman a ti, Señor, como único médico, Señor, que conoce su cuerpo, que conoce, Señor, sus dolencias y que puedes hacer algo, Señor, por restaurar su salud. Los ponemos a todos ellos, Señor, delante de ti y a todos los demás, Señor, que como iglesia nos reunimos. Que tu mano poderosa, Señor, nunca sea corta hacia nosotros y que nosotros podamos en retribución a ti, Señor, adorarte con corazones, Señor, felices, llenos, Señor, plenos de que somos hijos tuyos, Señor, y que eso nos es suficiente. Bienvenido sea, Señor, tu Santo Espíritu y toda su buena palabra en este lugar, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios, dice: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Esta es una palabra del Señor que ciertamente se hablaba sobre la venida de Jesús, pero también la podemos trasladar a estos días a nosotros. Dice: este es mi siervo a quien yo sostengo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que hace mucho que a nuestras fuerzas hubiéramos ya desmayado o ya hubiéramos claudicado en decisiones, en vivencias, simplemente hubiéramos dejado todo ya? Y dice el Señor: pero yo te sostengo. Dice después: es mi escogido en quien yo me deleito. Tal vez muchas veces no nos sentimos lo suficiente para alguien o para nadie. Tal vez sentimos que lo que nosotros hacemos a nadie más hace feliz, pero el Señor dice: yo lo escogí, en Él me deleito yo. Quiere decir que cada una de las cosas que nosotros hacemos, Él tiene especial atención y se deleita en los pasos que damos. Se deleita cuando nos ve bendecir a otros como Él lo haría, copiando el ejemplo del Padre.
Y por último dice, sobre él he puesto mi espíritu. Nos enseña a cada uno de nosotros cómo vivir cada día. Va perfeccionando poco a poquito en cada uno de nosotros la imagen del Padre. Así que vamos a iniciar adorando a Dios. Vamos a cantar este coro que se llama De Gloria en Gloria, que dice que queremos verlo en cada una de las victorias, queremos ver al Señor, no queremos ver nuestro ego brillar o nuestra persona, queremos ver al Señor brillando. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Aleluya. Fíjense que esta canción no dice que no hay caídas o que no hay tropiezos, dice que nosotros estamos seguros que después de la caída o que después del tropiezo, de la prueba, viene una victoria. Y cuando viene esa gloria, queremos ver a Jesús. La siguiente canción que vamos a cantar dice que el Señor hizo una carta de amor aún cuando nosotros todavía ni siquiera teníamos contemplado acercarnos a Él o a su amor. Me
pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Viéndonos así como nosotros éramos, así como nosotros vivíamos, y pudo ver algo digno de la sangre de su Hijo. Así que en esta mañana queremos dejar el tiempo para la predicación de la palabra. Esperamos que tomes tu lugar, que ya puedas sentarte, que puedas preparar tu libreta. Fíjate que esta serie que estamos llevando a cabo nos ha enseñado bastante, nos ha enseñado no tanto la historia obvia que ya muchos conocemos respecto a la venida de Jesús a habitar entre nosotros, sino mucho más allá, las personas que lo rodean, la enseñanza que nos deja, la forma en la que ellos vivían y nos reta. Bueno, no sé, ustedes, espero que sí sea también para ustedes, pero nos ha retado durante estas semanas a evaluar nuestra relación con Dios, a fortalecerla un poquito más, a creerle a lo que Él dice. Entonces, esta es nuestra tercera entrega de la serie Loading. Esperamos que sea de bendición para ti. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? En esta mañana me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto también compartir con ustedes a nuestro tercer personaje de esta serie. Como decía Betsa, para cada uno de nosotros ha sido de mucha bendición y hay mucho que aprender de cada uno de los personajes que hemos estado viendo. Bueno, vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Siguiendo precisamente con la serie que llevamos a cabo, el día de hoy vamos a ver un personaje que ya se veía venir desde que empezamos, ¿verdad? Un resumen así muy rápido. La primera semana vimos cómo el ángel
Gabriel dio el anunciamiento de Juan el Bautista a su papá Zacarías. Zacarías queda mudo y Elizabeth concibe a Juan el Bautista y se recluye en su casa por 6 meses, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Bueno, pues en este día vamos a ver un poquito acerca de la historia y de algunos aspectos que podemos coincidir con Juan el Bautista y que podemos aplicar para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:26 que en el 6º mes de embarazo de Elizabeth, el mismo ángel Gabriel que se le apareció a Zacarías visita ahora a María y le da la noticia del próximo nacimiento de Jesús. Y le dice algo muy importante, le dice, tu parienta Elizabeth también está embarazada, ¿verdad? Y nos sigue contando la historia que María, a los pocos días de recibir esta noticia del ángel, dice que muy deprisa va y visita a Elizabeth y es ahí donde encontramos un acontecimiento muy especial. Vamos a leerlo en Lucas 1:41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice el versículo 44 también, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahí nos vamos a detener un momentito y vamos a analizar esta situación. La vida de Juan literalmente era un milagro. Habíamos visto ya la semana pasada que número 1, sus padres ya eran de edad avanzada y número 2, Elizabeth era estéril. Entonces vemos que humanamente hablando, el que Juan estuviera ahí era prácticamente imposible, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada, o podríamos pensar que para Zacarías y para Elizabeth no había algo más. Ellos eran justos y ellos eran rectos delante de Dios, pero hasta ahí había llegado su ministerio o el llamado que ellos tenían. Si no fuera por algo muy importante, ¿verdad? Porque ellos creían en el Dios Todopoderoso y como veremos en algunos versículos después, para el cual no hay nada imposible. ¿Te has sentido alguna vez así como Zacarías y como Elizabeth? Sin añorar algo más, sin esperar algo más del futuro, sin creer que Dios tiene planes para ti. ¿Te has sentido a lo mejor limitado por tu edad? Puedes decir, no, yo ya estoy lo suficientemente grande, a lo mejor Dios ya no tiene nada más preparado para mí. Puedes estar limitado a lo mejor por tus circunstancias, porque las cosas a lo mejor no salían como tú esperabas y piensas que esas circunstancias están limitando el que Dios pueda trabajar contigo. Puedes también estar limitado por salud en este momento, ¿verdad? Hay algunas enfermedades que pueden sentir que nos están limitando o están retrasando la obra de Dios. O la misma pandemia o el confinamiento. Podemos creer que todos estos factores nos descalifican o no son favorables para el propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues en esta mañana estos versículos que acabamos de leer, yo los recibía literalmente de Dios. Ten ánimo. Y nuestro primer punto justamente se titula ten ánimo porque el milagro no viene en camino, el milagro está dentro de ti. ¿Y cuál es ese milagro? El milagro es que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en ti y el que mora en mí desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, su Espíritu vino a habitar entre nosotros. Entonces, el milagro, a veces podemos escuchar, viene en camino, pero en esta mañana Dios nos recuerda que el milagro está dentro de nosotros. Y podemos ver en este versículo el claro ejemplo de cómo la gracia de Dios dio el primer paso y se acercó a encontrarnos en medio de estar a lo mejor recluidos como Elizabeth en su casa, o en medio de la situación que tú te hayas encontrado, porque el versículo nos dice que María, con Jesús en su vientre ya, corrió a visitar a Elizabeth con Juan en su vientre. Quiere decir que la gracia de Dios siempre da el primer paso, la gracia de Dios siempre se acerca a nosotros o siempre busca encontrarnos y no nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros hacemos todo lo posible, pero la gracia de Dios nos encuentra
Y lo que me llama mucho la atención de este versículo es que dice que el bebé, al sentir la presencia de Jesús, saltó de alegría. Y yo creo que es así como nuestra vida, al encontrarnos con Jesús, al escuchar su voz, al reconocerlo como Salvador, cobró sentido. Como nuestra vida cobró propósito. Yo no sé si recuerdas los primeros días de tu salvación, la alegría que había en ti, en tu ser, que querías compartirlo con todo el mundo, ¿verdad? Pues justamente como el milagro está dentro de nosotros, es como si algo se hubiese despertado, es como si algo se hubiese activado y literalmente vida empezó a crecer dentro de nosotros. Dice estos versículos que fueron llenos del Espíritu. Quiere decir que había una plenitud en ellos como lo hay en nosotros, una plenitud que no termina, una plenitud que no encontramos en nada más. Entonces en esta mañana nuestro primer punto por eso es: ten ánimo, porque el milagro no viene en camino, el milagro está dentro de nosotros. A lo mejor muchos ya habíamos olvidado, ¿verdad?, que el Espíritu Santo habita en nosotros, ya habíamos olvidado que a lo mejor el Espíritu Santo es el que actúa a través de nosotros, pero es un buen recordatorio de decir que el Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, nos da vida y que Él es el que cumple los propósitos de Dios. Juan el Bautista, aún desde el vientre, aún hasta antes de nacer, nos recuerda a todos que somos llamados y que somos escogidos aún desde antes de la fundación de este mundo. Y que al encontrarnos con Jesús, al escuchar su voz, tenemos un futuro y tenemos obras que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Y si aún así tú hoy me dices, no, yo no creo que Dios me capacitó, yo no creo que Dios me dio el potencial de llevar a cabo un llamado o un ministerio, o de llevar el mensaje, o a lo mejor mi historia no es tan increíble o tan sobrenatural como la de Juan el Bautista, yo te invito a que leamos Mateo 11:11. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y el llamado de Juan era ser profeta del Altísimo. Desde antes de que él naciera se le dieron estas palabras a su papá, y aún desde que antes de que él naciera se anunció que iba a ir un mensajero delante de Dios. Y en efecto, Juan fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, porque él vio con sus ojos y participó del cumplimiento de lo que los demás profetizaron antes, ¿verdad? Pero él pudo verlo. Dice así: pero todos los creyentes a partir de la cruz, que somos tú y yo, somos aún mayores porque participamos en el completo entendimiento y en la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo y de su perdón de pecados. Y este versículo nos dice que somos mayores, pero no dice que somos mayores en un mal sentido o en un sentido negativo. Más bien es un recordatorio de que por la gracia de Dios tú y yo somos llamados, y no que en el cielo haya escalas o que en el cielo haya niveles. Más bien nos recuerda que todos podemos ser partícipes del reino de Dios. Entonces, en esta mañana, por eso nuestro primer punto, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu pasado, cuál sea la historia que te rodea, si en este punto vemos que somos igual de importantes en el reino de Dios para llevar y para cumplir el mensaje. Y bueno, en esta mañana, la presencia de Dios nos recuerda que Él no solo nos dio el privilegio de que su Espíritu habite en nosotros, sino que Él quiere llenarnos por completo, para que los milagros que Él ha depositado dentro de ti y dentro de mí se puedan llevar a cabo, porque Él es el que nos capacita y el que nos dirige. Entonces, en esta mañana cobra ánimo, recuerda que el Espíritu Santo vive en ti. Bueno, hasta este momento, todos pensaríamos que somos como Elizabeth, ¿verdad? Caímos en la realidad de que portamos o que llevamos dentro un milagro con propósito. Pero lo interesante es cuando dejamos de portar el milagro y ahora somos el milagro. ¿A través de qué? A través de acciones. Es decir, hubo un momento en el que Juan nació, y lo vemos en el capítulo 2, y la Biblia nos dice que fue de alegría no solamente para sus padres, sino también para sus vecinos y para la gente que los rodeaba.
¿Qué quiere decir? Que los milagros, al hacerse visibles y al hacerse presentes, pueden ser de bendición para las personas y no solamente para nuestro gusto propio. Y es justamente donde entra aquí nuestro segundo punto. Decíamos que Juan el Bautista era el profeta, era el mensajero, era el que iba a abrir caminos, y es aquí donde vemos el llamado descrito de Juan el Bautista por el profeta Isaías. Dice la primera parte de este llamado, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Voz del que clama, quiere decir que Juan el Bautista era el que constantemente estaba clamando, ¿verdad? El que constantemente estaba haciendo el llamado. Yo no sé si tú conoces gente en este momento que está atravesando por algún desierto, o tú mismo puedes sentir que las situaciones que te rodean se sienten como un desierto. Y nos dice algo muy interesante, dice: voz que clama, una voz de clamor en medio de la desesperanza y de lo que es en contra o de lo que es incierto. Ahora tú y yo, como iglesia, estamos llamados a alumbrar en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad. No hay un clamor en los días buenos, o no hay un clamor cuando todo parece que va bien, ¿verdad? Hay un clamor en medio de la necesidad. Por eso es que esta primera parte dice: voz que clama en el desierto. Así como era el llamado de Juan, lo es para nosotros hoy en día. Nosotros podemos resplandecer en medio de la oscuridad. De nada serviría un foco a la luz del día. De nada serviría prender todas las luces cuando el sol está alumbrando nuestra casa, ¿verdad? La luz resplandece en la oscuridad, al igual que la voz del clamor se levanta en medio de la necesidad o en medio de cualquier desierto. La segunda parte de este llamado dice: preparad el camino del Señor. ¿A quién de nosotros le gustaría trabajar en medio del desierto? Solo imagínense el calor, la falta de agua, la falta de recursos, y encima de eso dice que estás llamado a preparar un camino. Podríamos pensar, ¿con qué propósito estamos haciendo esto aquí? ¿Cuál es el sentido de construir un camino en estas condiciones tan adversas? Bueno, pues Dios tiene propósitos en medio del desierto. Sí, en medio de eso que parece incierto, en medio de eso que parece que no puede haber nada bueno o que no puede salir algo bien en medio del desierto, Dios tiene propósito. Vamos a leer Isaías 41:18. Isaías 41:18. Dice así, la primera parte: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Dice: abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Vemos cómo decíamos al principio, el Dios de lo imposible, el Dios que es todopoderoso, aún en medio del desierto tiene propósitos. Y el versículos más adelante dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces, en esta mañana, ¿qué podemos aprender de esta primera parte del llamado de Juan? Que hay una voz que clama en el desierto y que siempre vamos a encontrar propósito aún en medio del desierto, porque el Dios en el que creemos y en el que confiamos tiene planes y tiene propósitos, y Él puede sacar agua de tierra seca y puede proveer de estanques aún en medio de este lugar. Dios quiere encontrarse con nosotros y con el resto de las personas que atraviesan sea cual sea su desierto, para recordarnos quién es Él, para recordarnos justamente, como decía el versículo, que Él es el que hace los milagros. ¿Y sabes para qué estamos tú y yo en esta mañana? Dice el versículo: para preparar el camino. No para convencer, dice para preparar, para pavimentar, para marcar o para facilitar el andar de la gente errante en el desierto llena de tanta necesidad. Entonces, en esta mañana yo me atrevo a creer que como iglesia no vamos a ver las limitantes de trabajar en un lugar desierto, en un lugar con falta de recursos, sino más bien nos vamos a enfocar en la obra que hace Dios y en los propósitos que Él tiene para nosotros. Si tú estás en medio de un proceso, encuentra el propósito de Dios, encuéntrate con Dios
Y si ya pasaste por algún proceso, prepara el camino para los demás. Dirige sus pasos hacia la única respuesta, que es Jesús. Dice, cuando nosotros no conocemos alguna dirección o cuando no conocemos algún camino y alguien nos cuenta que ya pasó por ahí y nos da referencias y de alguna forma nos facilita la llegada, es mucho más fácil o más rápido el llegar que cuando vamos por nuestra propia cuenta. Entonces, preparemos el camino. Si nos encontramos en un desierto, regresemos al Padre, y si hemos pasado por algún tipo de desierto y conocemos a gente que lo está atravesando, preparemos el camino para esa gente. La segunda parte del llamado de Juan dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí podemos ver más opciones de trabajo, ¿verdad? Ya no solamente en el desierto, pero de igual forma implica trabajo, implica preparar caminos, preparar o reparar caminos. Conocemos gente de diferentes contextos, ¿verdad? O diferentes situaciones. Aún nuestra propia vida no es igual. Un día se puede sentir como un desierto desolado, al siguiente día nos podemos sentir en una montaña y que todo lo podemos. Y estos versículos justamente nos ayudan a ubicarnos dentro de algún contexto. Pero en esta mañana, el punto que quiero resaltar es que no importa cuál sea nuestra situación o el de las personas, nuestra labor es que todos los posibles caminos por reparar, sea cual sea tu situación, el desierto sin esperanza, sea un valle solitario y que no vemos el fin de este valle. Dice que también puede ser como un monte que nos hace sentir inalcanzables, como un collado que puede ser el punto más bajo y que, como Elizabeth y Zacarías, no podemos ver un futuro. Puede ser un camino torcido porque a lo mejor tú me dices: sabes que yo empecé muy bien, yo empecé echándole ganas, pero en algún punto me perdí, en algún punto ya no supe cómo regresar. O por último dice un camino áspero. Tal vez hay heridas o hay cicatrices que hay que sanar y hay que curar con el tiempo. Dice la promesa que encontramos en el llamado de Juan, es muy clara y dice: toda carne verá la salvación de Dios. Entonces el llamado es para Juan el Bautista y para nosotros también. Preparemos camino en donde quiera que estamos. El camino al Padre está en Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nuestro propósito también es preparar caminos, pues empecemos desde ahorita, ¿verdad? Sabes, en nuestra vida diaria hay algún departamento del gobierno encargado de crear y mejorar y reparar los caminos o las carreteras. A lo mejor hay un bache y tú llamas, lo reportas y a los días ¿cómo se dice? Lo reparan, ¿no? Bueno, pues en la vida espiritual pasa algo parecido. En los diferentes caminos que podemos encontrarlos llenos de baches, llenos de obstáculos que retrasan el avance, que nos hacen perder tiempo, que a lo mejor por irlos esquivando llegamos tarde o que definitivamente nos sacan del camino. Así que tú y yo debemos estar dispuestos a preparar caminos para que otros corran a toda velocidad a la cruz, a encontrarse con Jesús, a seguir su propósito. Aún nosotros mismos podemos quitar los obstáculos y esto no es responsabilidad de algunos cuantos como sucede en el gobierno, ¿verdad? O no es responsabilidad del pastor o no es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad tuya y mía de seguir preparando y reparando los caminos. A veces queremos ver los resultados completados en la vida, pero no estamos dispuestos a trabajar o a hacer algún sacrificio. Y queremos que a los demás les cuesten o que los demás sufran o que los demás brinquen sus propios obstáculos. Pero en esta mañana el llamado es a prepara camino. Si tú puedes desde algún punto, prepara el camino para que las demás personas puedan conocer o puedan regresar de vuelta al Padre. Bueno, por último, Juan el Bautista es conocido así no porque Bautista fuera su apellido o algo así, era más bien su sobrenombre.
Él, además de preparar caminos, predicaba el arrepentimiento de pecados y bautizaba. Es decir, que sus hechos, lo que él hacía y lo que él predicaba, le dieron ese sobrenombre. Si la pregunta hoy en esta mañana fuera ¿con qué nombre nos conoce la gente que nos rodea? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que la gente ha visto de cómo actuamos y qué es lo que decimos en medio de esta situación difícil? El llamado de Juan era tener una voz en medio del desierto, ¿verdad? Era preparar caminos, era trabajar. Y Juan preparó un camino para un Salvador que estaba por venir. Juan era el mensajero que iba delante de Jesús. Al igual que nosotros estamos aquí con el propósito de llevar el mensaje. Entonces nosotros también esperamos una venida, pero a veces se nos olvida que tenemos trabajo por hacer. Nos decía Betsa, ¿verdad?, que el propósito de la serie de estos personajes que anteceden la historia más importante de nuestra vida contiene historias de gente que a lo mejor hasta el momento eran anónimas o no les habíamos, ¿cómo se puede decir?, encontrado características las cuales imitar, pero realmente estas personas eran héroes de los cuales nosotros podemos aprender, como veíamos, fe, constancia, trabajo, obediencia. Entonces, este tipo de gente, la característica que todos tenían era que le creían a Dios, que creían que eran parte de algo más grande que ellos y estaban dispuestos a servir al propósito. La pregunta es si tú y yo le creemos a Dios, si tú y yo creemos que tenemos llamado aún en la situación que te encuentres, si tú y yo creemos que tenemos propósito, sea la edad que tengas, si tú y yo creemos que en Dios aún hay más para nosotros, te encuentres en el desierto o te encuentres en el valle. Y bueno, para terminar, vienen fechas en las que simbólicamente recordamos el nacimiento de Jesús. ¿Qué tanto estamos preparando caminos? A veces podríamos pensar, no, se adelantaron un montón, apenas estamos en noviembre, todavía no, ¿verdad? Pero sí es cierto que para el reino de Dios no hay un tiempo antes y no hay un tiempo después. Hoy es el momento en el que podemos empezar a preparar caminos, en el que podemos hacer de bendición para personas y a lo mejor decimos, no, pero seguimos resguardados en casa. Sí, seguimos resguardados, pero no estamos limitados. Tenemos tantas herramientas con las cuales podemos seguir preparando camino para las personas, para que en esta temporada que viene, en ellos puedan hacer un Salvador, en ellos puedan hacer esperanza, en ellos puedan hacer reconciliación, en ellos puedan hacer la vida eterna. Entonces, pues en esta mañana era lo que yo quería compartirles. Esto fue de mucha bendición para mi vida, el encontrar aspectos similares que compartimos con estos personajes y sobre todo con Juan el Bautista, que era el que nos tocaba el día de hoy. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer una oración y poner este tema, que Dios lo siembre en buena tierra, que Dios hable a nuestras vidas, que Él pueda abrir puertas y oportunidades para con las demás personas y que en los siguientes días podamos conocer de gente a la cual preparamos camino y pudo encontrarse con Dios o pudo regresar al Padre. Así que en esta mañana te invito a orar junto conmigo. Gracias te damos, Padre, por lo bueno que tú eres. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestro corazón desde un lugar, Señor, de gracia y desde un lugar de amor. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos recuerdas que tú nos capacitas, Señor, que tú nos provees de herramientas, Padre, y que tu Santo Espíritu es el que actúa a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque el propósito que tú tienes y el futuro que tú tienes planeado para nosotros, Señor, no podríamos imaginarlo aún en nuestras mejores condiciones, Señor, sino que tú superas nuestras expectativas. Y te pedimos especialmente, Señor, que nos ayudes si estamos atravesando por algún desierto, Señor, por algún valle, por algún collado, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos regresa y el que nos dirige, Señor, de nuevo a ti. Y aún, Señor, si podemos ser de bendición en medio de nuestro proceso, Señor, y si podemos
mostrarle a las demás personas, Señor, cuál es el camino que tú tienes para ellos. Señor, permítenos ser de bendición, permítenos ser útiles a tu llamado, Señor, y recuerda a cada uno de mis hermanos, Señor, y a nosotros mismos, que tenemos un propósito y un plan, Señor, que va más allá de nosotros mismos, que como iglesia estamos llamados, Señor, a ser un ejemplo para la gente, Señor, a llevar el mensaje, a hablar vida, Señor, aún en medio de este tiempo. Te damos gracias por todo esto. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar entonando una alabanza más. Espero que haya sido de bendición. Huesos secos vuelven a escuchar su voz. Bajo mis pies la tierra tiembla. Ha empezado a llover. Ha empezado a llover. Espíritu Santo, tu lluvia cayendo está. Espíritu Santo, la sequía terminó. La tierra será llena del conocimiento de tu gloria, Dios. Y es tu poder que actúa en mí, que es mayor que yo. Un río de vida, Espíritu, desborda y toma el control. Es tu poder que actúa en mí, que es mayor que yo. Un río de vida, Espíritu, desborda y toma el control. Es tu poder que actúa en mí, que es mayor que yo. Un río de vida, Espíritu, desborda y toma el control. Oh,
Tu lluvia cayendo está, Espíritu Santo. La sequía terminó, Espíritu Santo. Tu lluvia cayendo está, Espíritu Santo. La sequía terminó. La tierra será llena del conocimiento de tu gloria, Dios. La tierra será llena del conocimiento de tu gloria, Dios. Aleluya. Nos quedamos con esta última frase de esta canción. Dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso no puede pasar a menos de que cada uno de nosotros se comprometa a llevar la parte que nos corresponde, a hacer caminos aunque nosotros no veamos claro, a mostrarle la salvación de Dios a cada persona. Y entonces sí, la tierra puede ser llena del conocimiento de la gloria de nuestro Dios. Esperamos que este culto haya sido de bendición para ti como lo fue para nosotros. Te dejamos saludos de nuestro pastor. Sigue cuidándote, cuida a tu familia. Sabemos que el Señor nos protege, sabemos que el Señor está con nosotros, pero es importante que obedezcamos a las autoridades y que tomemos medidas. Que Dios te bendiga mucho. Sigue meditando en esta palabra a lo largo de la semana. Conéctate con nuestras reuniones en línea también. Es importante orar juntos como iglesia. Es importante tomar clase de jóvenes y también los niños. Entonces te invitamos. Si no tienes datos, puedes pedirlos aquí a la página. Que Dios te bendiga mucho. Si tienes la oportunidad de compartir esta palabra con alguien más el día de hoy en tu propio muro, hazlo. Puedes compartir. Todo lo que en tu iglesia se comparte es para bendecir a otros. Así que seamos iglesia, seamos la palabra del Señor para quien lo necesita y que tal vez no ha llegado a sus oídos quién es Dios, lo milagroso que Él es, lo grande que Él es y el propósito tan perfecto, tan detallado y tan divino en el que entramos todos nosotros. Hasta la próxima semana. Bendiciones para todos.